En primer lugar, pues agradecer a la Universidad de los Andes, a este foro EMAT, una empresa docente, por la invitación. Eh, para mí es un placer estar acá y, como dijo Daniela, dialogar con los profesores si el tiempo nos alcanza. Eh, yo quisiera hacer inicialmente una aclaración, hablar de una teoría en educación matemática en particular. En 15 minutos o en 20 minutos, pues es un desafío, es algo sumamente complejo. Y yo no sé si al terminar las presentaciones, la que hizo Daniela, la que acaba de hacer Hilbert y la que voy a hacer yo, generemos quizás más confusiones que claridades, tal vez por la densidad un poco de la aproximación teórica que estamos exponiendo. Entonces, en ese desafío estamos y voy a tratar de hablar de los aspectos fundamentales o de algunos aspectos fundamentales en relación con la teoría de la objetivación, una teoría que he venido estudiando desde ya hace algún tiempo. Eh, tanto Daniela como Hilbert han hablado de un marco conceptual o de una teoría en específico, pero yo quisiera entrar precisando qué es lo que estamos entendiendo por teoría. Y yo creo que la aclaración es pertinente dado que las categorías que se elaboran en el marco de una teoría eh, van a ser distintas a las mismas categorías, o sea, los mismos nombres. Por ejemplo, estoy hablando de sujeto, de aprendizaje, de enseñanza, el rol del profesor, etcétera, que se elaboran en otra teoría. O sea, utilizamos los mismos nombres, sin embargo, no significamos lo mismo. Y eso me parece que es normal. A mí me parece que eso es natural. De hecho, Heidegger habla de una teoría como una forma de ver, como una forma de ver. O este planteamiento que hace Eagleton como un dispositivo, como un mecanismo heurístico para dar sentido al mundo. O como una forma de producir comprensiones y formas de acción basadas en una terna que plantea Radford: principios teóricos, metodologías y preguntas de investigación. Y los principios teóricos tienen que ver justamente con las asunciones que tiene el investigador, sobre las hipótesis que tiene el investigador, sobre las formas de ver el mundo. Entonces, no todos los investigadores vemos el mundo de la misma manera. La metodología tendría que ver con la posición epistemológica del investigador. Y ahí estaríamos hablando de las categorías, de las formas de recolección de datos, etcétera, del análisis e interpretación de esos datos, en fin. Y lo que en inglés se llaman question research, las preguntas de investigación, que son como los templates, como la sensibilidad de la teoría en relación con los fenómenos educativos. Es decir, las preguntas que se hace la teoría. En consecuencia, no todas las teorías nos hacemos las mismas, se hacen las mismas preguntas, ¿sí? Entonces, con esta precisión, yo quisiera también decir lo siguiente: una teoría debe ofrecer un marco para plantear e interpretar problemas de la enseñanza y el aprendizaje. Y no solamente de las matemáticas, también de otras disciplinas. Pero además, a nosotros nos parece en la TO, la teoría de la objetivación, que la teoría debe ofrecer las herramientas para formar y transformar a los individuos. Este aspecto es sumamente importante. O sea, no nos quedamos con el primero, que es de hecho importante, es fundamental, sino que la teoría en sí debe formar, debe brindar esos elementos para formar y transformar a los individuos. Con ese preámbulo, voy a hablar sobre algunos aspectos
de la teoría de la objetivación. Y aclaro, son algunos aspectos, otros se me quedarán, por supuesto, por fuera. Yo creo que de lo que he planteado hasta ahora, uno podría de una vez deducir que categorías como el aprendizaje, por ejemplo. El aprendizaje no es un absoluto universal. El aprendizaje no puede ser un absoluto universal, porque las teorías tienen principios y tienen formas de ver el mundo. Entonces, una cosa es el aprendizaje para el enfoque ontosemiótico, otra idea de aprendizaje, como le explica, por ejemplo, Daniela desde la socioepistemología, y otra idea es el aprendizaje para, por ejemplo, nosotros la teoría de la objetivación. Pero eso no quiere decir que empecemos a pelear o que empecemos a generar polaridades, ¿no? Yo creo que Daniela lo decía muy bien y creo que Hilbert lo remarcaba. La idea es tener un diálogo entre teorías. Mejor dicho, Vygotsky decía, a través de los demás llegamos a ser nosotros mismos. Y lo mismo, yo lo he dicho muchas veces, y Radford también lo remarca, y lo mismo ocurre con las teorías. Es a través del diálogo con otras teorías que las teorías forman una identidad. Claro, marcan sus límites, pero forman una identidad. Es a través del diálogo con otras teorías que entendemos mejor nuestra teoría. Entonces, para la teoría de la objetivación se sitúa en un proyecto educativo diferente a aquellos proyectos educativos en los que se sitúan algunas aproximaciones teóricas contemporáneas, por ejemplo, de corte constructivista o de corte individualista. Para nosotros, en la TEO, la educación matemática se concibe como un esfuerzo político, social, histórico y cultural dirigido a la creación dialéctica de sujetos reflexivos y éticos que se posicionan críticamente en discursos y prácticas matemáticas constituidas histórica y culturalmente, pero que además contemplan e imaginan nuevas posibilidades de acción y pensamiento. Entonces, esta es una diferencia fundamental en el proyecto educativo en el que nos situamos y cómo vemos la educación matemática. Otras aproximaciones teóricas no ven la educación matemática así, pero eso no es ni bueno ni malo. Otra discusión sería, que no la voy a dar acá, quizás sea motivo de debate en otro escenario, es cómo podemos decir o cuáles criterios podemos esgrimir para decir que una teoría es más fuerte que otra. Pero eso es otra discusión. Para nosotros, en la teoría de la objetivación, las aulas de matemáticas y la escuela en general no producen solamente saberes. También producen subjetividades, producen seres humanos. ¿Mm? Y un problema que nosotros nos planteamos es, bueno, ¿y cuál es el tipo de sujeto que está produciendo la escuela? ¿Qué tipo de sujeto está produciendo la escuela? A nosotros nos parece que ese es un problema fundamental de la educación. Ese problema no lo podemos soslayar. Es un problema que tenemos que abordar todas las teorías. Y yo pregunto, ¿será que todas las teorías están interesadas en esta pregunta? ¿Qué tipo de sujeto está produciendo la escuela? Porque hay teorías que centran su atención en la difusión del saber. Caso, por ejemplo, la teoría de situaciones didácticas de Brousseau. Y ahí, ¿cómo se conceptualiza el sujeto? Parece que el sujeto aparece ahí como un sujeto epistémico, como diría Piaget, un sujeto teórico, un sujeto susceptible de hacer y es decir, una entidad que es susceptible de hacer y comprender. De hecho, el mismo Brousseau lo dice, ¿no? Para hacer didáctica hay que considerar las características generales del sujeto. Luego, de entrada en la teoría de situaciones, el sujeto es un sujeto epistémico. Nosotros nos interesa el sujeto, no solamente la manera como circula el saber en el aula, sino la manera
cómo el sujeto se desarrolla. En la teoría de la objetivación, la categoría de aprendizaje, sobre esto voy a volver un poco al final para hacer algunas comparaciones, para mostrar, entre otras cosas, que lo que he venido señalando, que el aprendizaje en particular no es un absoluto universal. En la teoría de la objetivación, la categoría de aprendizaje es considerada como un fenómeno subjetivo, pero el sentido de lo subjetivo no es el mismo que confieren algunas aproximaciones teóricas de corte individualista, porque en estas aproximaciones teóricas de corte individualista, el sujeto, estudiante, profesor, es el origen del saber. Es el origen de la conceptualización, de la significación, de la intuición. O sea, en estas teorías de corte individualista, lo que aparece ahí es un sujeto kantiano. Es un sujeto substancial. Nosotros no consideramos el sujeto así. Para nosotros la teoría, para la teoría de la objetivación del aprendizaje, lo teorizamos de tal manera que el sujeto está presente, por supuesto, está presente de manera fundamental, pero no es necesariamente el origen de los procesos cognitivos y de los procesos epistemológicos que subyacen al aprendizaje. Para nosotros el sujeto es un sujeto histórico-cultural, es una entidad histórico-cultural. Un sujeto expresa y piensa algo, como lo sostenemos nosotros, pero siempre lo piensa y lo expresa de acuerdo con los límites y las posibilidades que le ofrece su cultura. Klaus Holzkamp decía algo que a mí me parece muy pertinente. Las conceptualizaciones de un individuo, sin ser determinadas por el contexto cultural, o sea, causalmente, y las circunstancias, no son arbitrarias. Las conceptualizaciones de un individuo no son arbitrarias. Están amarradas, están vinculadas estrechamente a procesos socioculturales, a conceptualizaciones socioculturales que preceden al individuo. Es muy fácil olvidar que el mundo en que vivimos está repleto de conceptualizaciones histórico-culturales que nos abarcan y que se muestran en la materialidad del mundo, en el lenguaje que usamos, en nuestras acciones. También es muy fácil olvidar que las maneras de pensar el mundo no son naturales, sino culturales. Y cuando olvidamos esto, estamos creyendo que la actividad cognitiva es puramente nuestra, que se origina en nosotros, que sale de nuestra cabeza. ¿Sí? O sea, no estamos reconociendo que hay una historicidad de las formas de pensar y actuar. En la TO, para nosotros es clave esto. Nosotros reconocemos que hay unas formas de pensar y actuar que son históricas y culturales. Luego, el sujeto no es aquella entidad, o no lo estamos concibiendo pues como aquel que está movido por un poder de autorregulación, cuyos significados emanan del individuo en cuestión. Porque aceptar esta posición significaría nada más y nada menos que desconocer el papel de la cultura y el papel de la historia en las formas de pensar y de actuar de los sujetos. Yo creo que tenemos que entender que las acciones a través de las cuales el sujeto se constituye, esas acciones están inmersas en formas de acción y de relación hacia otros que son culturales e históricas. El saber es otra categoría. Ya he hablado del aprendizaje, he hablado del sujeto. El saber es otra categoría. Para nosotros el saber, aquí guardamos cierto vínculo con lo que había expuesto inicialmente Hilbert. Para nosotros el saber es un sistema codificado de procesos corpóreos, encarnados, activos, simbólicos, materiales, ¿sí? De acción y reflexión constituidos histórica y culturalmente. Es una forma ideal, pero una crítica que se nos hace es que tal y como nosotros lo exponemos, sugiere
dicen los críticos, que lo que estamos viendo son formas platónicas. Para nada. No, no, no. El ideal form del que habla Hegel, esto es una idea hegeliana realmente. Esa forma ideal no puede existir si no se realiza en la práctica. O sea, es una entidad histórico-cultural. ¿Mm? Es lo contrario, es justamente lo contrario a las formas platónicas, que se suponen existen independientemente de lo que las especies hacen en la Tierra. ¿Sí? Bien. Un ejemplo. La manera algebraica de pensar las ecuaciones y su resolución. La manera algebraica de pensar las ecuaciones y su resolución, de resolver problemas de generalización, etcétera, es algo que ya existe allí en la cultura, en la memoria cultural, pero que no puede existir si no se realiza en la práctica. Los fenomenólogos hablan de la manifestación del saber en el mundo concreto. Por eso, desde la perspectiva materialista dialéctica que se propone el ateo, el saber es pura posibilidad, ¿sí? Y la actualización de ese saber es lo que nosotros llamamos el conocimiento, que es la otra categoría que aparece. Y esto tiene su origen, o la base epistemológica que asumimos es la idea aristotélica de potencia y acto, ¿no? Bueno, siguiendo con el ejemplo, el saber se presenta a los alumnos como una posibilidad para reflexionar, por ejemplo, de manera algebraica, acerca de las ecuaciones, o de las secuencias de patrones, o de ciertas categorías geométricas, como círculo, rectángulo, qué sé yo, o de categorías probabilísticas. Pero en el evento de su aparición, esos significados históricos y culturales se convierten en objeto de conciencia y pensamiento. Quiere decir que el saber, en tanto entidad histórico-cultural, en tanto lo general, como decía Hegel, no es objeto de conciencia y pensamiento. Lo que es objeto de conciencia y pensamiento es el conocimiento, o sea, el conocimiento entendido como una forma evolucionada del saber, como una forma desarrollada. Ese encuentro del que yo estoy hablando se presenta o lo entendemos como la aparición, es decir, el reconocimiento de formas de hacer en las que cuando los encuentro los doto al mismo tiempo de significado. Pero en ese encuentro el sujeto no queda incólume, el sujeto se va transformando. Y es aquí donde nosotros hablamos de los procesos de objetivación y de los procesos de subjetivación. ¿Sí? Entonces, en relación con los procesos de objetivación, nosotros los entendemos como procesos sociales a través de los cuales los estudiantes se encuentran frente a esas formas de pensamiento y acción histórica y culturalmente constituida. Pero no solo eso, sino que se familiarizan gradualmente con ellas y se familiarizan de una manera crítica. Del otro lado, tenemos los procesos de subjetivación. Entonces, ese encuentro crítico del que estamos hablando acá, lo que quiere decir para nosotros en la TEO es que el estudiante se posiciona en el proceso de objetivación y que al posicionarse el estudiante se está manifestando, pero un poco lo que dice Freire, ¿no? Lo que decía Freire, ser presencia en el mundo. Y ser presencia en el mundo es hacer valer su voz, es asumir una perspectiva, es actuar no alienantemente. O sea, quiere decir que es más que simplemente estar en el mundo. Y eso lo que quiere decir es que tanto los procesos de objetivación como de subjetivación se dan. Hay una simultaneidad. Estos procesos de subjetivación, que es otra categoría que aparece, pues son aquellos procesos, los entendemos nosotros, mediante los cuales los estudiantes encuentran otras voces y perspectivas y llegan a ser sujetos culturales y únicos. O sea, la subjetivación es lo que llamamos nosotros el proceso histórico de la creación del yo. Esto lo voy a pasar rápidamente. Esto es un poco lo que he dicho en el marco de la actividad, y con esto ya voy cerrando.
aparece el aprendizaje, pero el aprendizaje no visto solamente como la adquisición de un saber. Para nosotros el aprendizaje está tematizado como procesos que son a la vez procesos de objetivación y procesos de subjetivación. O sea, nos interesa no solamente la producción de saberes, sino también la producción de subjetividades. Y en ese marco, ese es el marco de la actividad que nosotros entendemos, pero que no la concebimos de manera instrumental. O sea, para nosotros la actividad no es una simple coordinación de acciones para conseguir un fin, que era un poco la idea de Galperin en la Unión Soviética. Tampoco es simplemente estar ocupado con algo. Un poco la idea de Aktivität en alemán, de la cual criticaba Marx en las tesis de Feuerbach. Tampoco es n+1 actividades. La clase no es n+1 actividades. O sea, n actividades, a su 1, a su 2, a su n, de las mónadas aquellas, es su 1, es su 2, es su n, más la actividad de enseñanza del profesor. No es eso. Para nosotros la actividad debe ser vista como una fuente de vida. Es una labor conjunta en la que llegamos a actuar, a pensar, a sentir juntos, profesores y estudiantes. Eso es lo que Hegel llamaba la obra en común. Luego hay solamente una actividad para nosotros, la enseñanza-aprendizaje, en la cual estudiantes y profesores laboran hombro con hombro para producir y hacer circular el saber matemático en el aula. Ontológicamente hablando, es en la labor que ocurre la constitución mutua del individuo y su cultura. Bueno, voy terminando con esto, un poco para también generar la discusión. Nosotros decimos que una teoría T supone que el aprendizaje A ocurre según un proceso P. Creo que en eso estamos de acuerdo todas las teorías, creería yo. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿qué sucede en el constructivismo? En el constructivismo el proceso sería la construcción mental subjetiva. En la enseñanza tradicional, ¿qué sería P? Conductismo, estímulo-respuesta. En la teoría de situaciones didácticas, por traer otro caso, ¿qué sería P? Adaptación maximal, de hecho en el sentido matemático. Para la TO, el proceso sería un encuentro colectivo, semiótico multimodal. Algunos matices. El aparato conceptual que explica A dentro de P, que explica el aprendizaje dentro del proceso, no es un aparato pedagógico, es un aparato epistemológico. Lo que nosotros consideramos que luego aparece la pedagogía como reflexión y creación de acciones que dentro de la teoría hagan que el proceso conduzca al aprendizaje de la mejor manera. Pero eso de la mejor, entre comillas, se entiende según el aparato epistemológico subyacente. De allí que una teoría T, para ser fuerte, tiene que reposar sobre una base epistemológica clara y una pedagogía coherente con ella. Bien. Rápidamente, creo que me he pasado algunos minutos. ¿Qué nos interesa actualmente? ¿Qué nos interesa actualmente en la TO? Los aspectos éticos en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. De eso no he hablado hoy. La ética la entendemos como una forma de relación con el otro. La ética la estamos entendiendo como una forma de la alteridad. Y lo que estamos diciendo es que es imposible desprender la ética de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Que a través de las formas de colaboración humana que estamos favoreciendo o impidiendo en el aula, históricamente y culturalmente constituida, nosotros nos estamos formando como maestros y como alumnos. Pero eso hay que ver es cómo nos está afectando. Ahí vemos un problema fundamental. Y algo que estamos trabajando en algunas tesis de doctorado y en algunas investigaciones postdoctorales en el marco del doctorado en la distrital, es que a medida que se va constituyendo una ética relacional de orientación comunitaria, como la entendemos en la TO, colectiva, qué repercusiones tiene en las maneras de pensar matemáticamente en los estudiantes. Paola, muchas gracias. Disculpa que me haya pasado